El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto en mí, lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Hagamos el ejercicio de imaginación de pensar que vivimos la vida del sarmiento. Yo soy un sarmiento, estoy tan feliz ahí, insertado en la cepa. Oye, doy mis frutos y ¿no? Y de repente llega un señor con unas tijeretazas así, que no sé cómo se llaman eso, y me hace ¡clac! ¿Pero esto qué es? Primero, claro, la poda es traumática. Al sarmiento supongo que no le duele, pero si fuera como nosotros diría, ¡ay! Es traumática y aparentemente absurda, visto desde el punto de vista del sarmiento, ¿no? Porque, bueno, si yo estaba aquí dando mis uvas y mis cosas y ahora me cortan todo. Ahora, el labrador tiene vista, tiene perspectiva y él sabe que no. Que esa poda lo que va a hacer es que coja más fuerza y a la larga dé más fruto. Más fruto. Pues dice Jesús, a todo sarmiento mío que da fruto, mi Padre lo poda. Y entonces nos puede pasar en la vida que dices, ¡ay! ¿Y cómo permite Dios esto? Si además resulta que yo hacía este bien y esto y ahora no puedo. Dios no se equivoca. ¿Qué sentido le podemos ver a que, fíjate, un sacerdote que daba tantísimo fruto como el Padre Pío, por un malentendido lo sancionen sin decir misa, sin confesar, sin tener trato con las almas? Pues Dios lo podó para que diera más fruto. Y él decía, el Padre Pío hará más ruido de muerto que de vivo. Vaya si llevaba razón. Y él llegó a un nivel de santidad y ahora hace mucho bien a muchas almas, ¿no? No parece lógico con nuestra mentalidad humana que alguien con tanta fuerza y con tantas cualidades como tenía Juan Pablo II se quedara el pobre así en los últimos años de su pontificado por la enfermedad. Gracias a eso yo oía a muchas personas, no, ahora sí que veo que, caramba, la entrega de este hombre y dio más fruto cuando estaba enfermo que cuando tenía tanta fuerza y Dios sabe lo que hace. Lo que pasa es que hay que distinguir, no todos los sufrimientos que tengo yo son por la poda de Dios. Algunos son porque yo me voy de la cepa y me estoy secando. Distingamos. Hay gente que ha decidido instalarse en el rencor. Están llenos de amargura, no tienen paz. Eso no es la poda de Dios. Eso no es la poda de Dios. Es otra cosa. ¿Vale?
Pero si yo estoy cerca de Él, si yo he dejado mi vida completamente en sus manos, Él no se equivoca, Él sabe lo que hace. Dios es ambicioso, santamente ambicioso. Tiene santa ambición de tu fruto, de que demos más fruto. Lo poda para que dé más fruto. Igual que un padre, una madre, que ve a su hijo y dice, hijo, estudia más, pero además si apruebo, sí, apruebas, pero es que tú podías dar mucho más. Y Dios dice, puedes ser más santo. Puedes ser más santo. No se conforma. Él tiene más santa ambición. Y puedes tener más gloria, por consiguiente, en la eternidad, ¿eh? Eso ya no se acabará. Desea ese bien más que tú mismo. Bueno, ese es el que da fruto. El que no da fruto, pues lo arranca y lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Y como a buen entendedor pocas palabras basta, pues seguiré hablando. Jesús se refiere a la vida eterna, que esta es una de las cosas. Esta es la realidad más importante de nuestra existencia, la vida eterna. Y tendemos a pensar poco en ello. Hombre, es que yo no creo que exista eso. Mira, déjate de gaitas, que las palabras de Jesús son bien claras. Nosotros, los hombres, somos como un sarmiento. Sueltos no valemos para nada. Y necesitamos ser nutridos. Vamos a poner otro símil agrícola. Necesitamos echar raíces en algún sitio. Esto a nivel humano. Necesitamos echar raíces en una tierra que nos sustente y nos alimente. ¿Dónde echa el hombre raíces? En su familia, en su patria, en su iglesia, en la iglesia, perdón. Por eso existen hoy en el mundo fuerzas muy poderosas que, como lo que quieren es hacer la sociedad de una determinada manera, lo primero que les interesa es que las personas no tengan raíces. Una persona sin raíces es una persona débil y manipulable. Entonces, que no haya familia, que no haya identidad familiar, ni... Claro, entonces cuando te dicen, tus hijos no son tuyos, bueno, ya, pues no sé, ¿qué más quieres? No es que lleven un plan oculto, ¿no? Si es que te lo dicen claramente, la que dice eso, pues no es porque ha tenido un mal día, ha tenido un lapsus, no, es toda una declaración de principios. O sea, hacia eso vamos, Hacia eso vamos. La familia, la patria, son necesarias y no suficientes, porque nuestras raíces tienen que llegar hasta la eternidad. Por eso al final nuestras raíces últimas tienen que estar en Cristo. Tenemos que estar unidos a la vid, unidos a la cepa, porque sin mí no podéis hacer nada. Fíjate que no dice Jesús, sin mí podéis muy poco, o sin mí no podéis casi nada. No podéis nada. No podéis nada. Una persona sin raíces puede poco, desde luego, te digo, a nivel humano, ¿no? Porque estos que lo que les interesa es que seas un consumidor de pantallas así, bueno, pues ese no... Precisamente por la pantalla le llevamos donde quiere, ya... Pero en la vida espiritual, a veces se asusta a la gente mucho cuando ve su debilidad. Ha podido estar años pensando que no eran así, ¿no? Y, anda, fíjate, pero esto, si lo tenía yo superado, si llevaba años, que esto ni tentaciones, y ahora de repente unas tentaciones... Claro, es que todos esos años no es que tú lo hayas logrado porque eres un machote, es que el Señor te está sosteniendo.
Y entonces ahora te deja que veas tu debilidad. Y entonces, claro, experimentas lo que está dicho, pero que no te lo creías del todo. Sin mí no podéis hacer nada, no podéis nada. Entonces tenemos que estar muy unidos a quien sí podemos. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Si mis palabras permanecen en vosotros, bien sabe Jesús que no es difícil que sus palabras dejen de permanecer en nosotros. Y te encuentras cosas curiosísimas. Personas que van a misa, personas que están integradas incluso en un proyecto apostólico, y cuando llega la hora de la verdad, y les dice, hombre, tienes que perdonar. Sí, hombre, ¿qué quieres? ¿Que ponga la otra mejilla? Que son palabras de Jesús. Que también hay que entenderlas, por otra parte, ¿no? Esas palabras de Jesús, pero ya te mofas de ellas. ¿Será que ese sarmiento se está secando? Me decía estos tiempos de atrás un sacerdote veterano. Me decía, habla del dinero. Y cuando des ejercicios, habla del dinero. Que la gente es muy piadosa y hasta que entra el dinero. Y qué verdad es, oye, se ven cosas increíbles. Sale uno muy convertido, muchas horas santas, hasta que entra el dinero. Y si mis palabras permanecen en vosotros, pues permanezcamos. Nosotros en Él y Él en nosotros. Y entonces ese sarmiento estará vivo ya en esta vida, tendrá alegría y tendrá paz y tendrá sentido y tendrá fuerza espiritual y vida eterna. Esto es lo que más nos interesa tener. Vida eterna. Velemos, procuremos que sus palabras permanezcan en nosotros.